En este estudio de la Universidad del Discipulado vamos a estudiar acerca de la vida de Enoc, cómo vivió Enoc, por qué fue Enoc traspuesto al cielo y qué ejemplo tenemos de Enoc para nuestros días. Enoc fue hijo de Jared, padre de Matusalén. Fue el séptimo desde Adán. En Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 3, hablando de la genealogía de Enoc, dice la palabra de Dios: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Entonces miren que aquí se confirma de que Enoc fue séptimo desde Adán. ¿Qué significa Enoc? Enoc significa dedicado, inspirado para enseñar, maestro e instructor. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 18 al 24, dice la palabra de Dios: y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Queridos amigos, Enoc fue traspuesto porque le llevó Dios, según la palabra de Dios dice en Génesis. Pero ¿por qué fue traspuesto Enoc? ¿Qué tenía Enoc que debía ser traspuesto? Enoc caminó con Dios porque la mente de Enoc estaba en el cielo. Enoc vivía en este mundo, pero su mente estaba conectada con el cielo. Vivía terrenalmente aquí en este mundo, pero también vivía en el cielo, porque él sabía de que su ciudadanía no estaba en la tierra, sino en el reino de los cielos, con Dios. Él vivía para Dios, caminaba con Dios y andaba con Dios. El Espíritu de Dios estaba en Enoc. Hay varios autores que han escrito acerca de la vida de Enoc, de este gran hombre, porque no era un hombre recto, justo, perfecto, piadoso y apartado del mal. Enoc es un ejemplo para nosotros, queridos amigos. El autor llamado John David Andrew, uno de los pioneros del adventismo, escribió un artículo titulado La Gran Semana del Tiempo. Y en ese artículo él dijo: cuando Enoc había caminado con Dios 300 años, fue llevado al cielo, de la misma manera que luego Dios tomaría a Elías 58 años después de la muerte de Adán y 988 años desde la creación. Entonces miren que Enoc presenció la muerte de Adán, aunque la Biblia no lo registra, queridos amigos, pero los grandes historiadores bíblicos afirman de que Enoc recibió instrucción de Adán. Y Enoc, cuando escuchó las instrucciones de Adán, Enoc decidió entonces buscar la presencia de Yahweh, la presencia de Elohim, del Dios Todopoderoso. Y fue así como Enoc caminó con Dios. Y caminó con Dios porque Enoc buscaba a Dios. Enoc siempre estaba estudiando acerca de Dios, acerca del cielo, de los misterios de Dios. Y Enoc confiaba plenamente en Jehová, plenamente en Yahweh. El traslado a Enoc debía entonces marcar el fin de los primeros 1000 años de la historia del mundo, según John David Andrew en su estudio que hizo. Y él llegó a afirmar de que en el primer milenio fue cuando Enoc fue traspuesto y Dios lo llevó al cielo. Hay historiadores también y otros escritores como Yasser, en el libro que escribió este judío, en el capítulo 3, versículo 1 al 37 dice: Hanoc, o sea, Enoc, Hanoc, que es el nombre de Enoc en hebreo, caminó con el Todopoderoso después de haber tenido a Matusalén, después de que le nació su hijo, o sea, Matusalén. Entonces, Enoc, Hanoc, inició a caminar con Dios.
y sirvió a Yahweh a pesar de las sendas malditas de los hombres, porque en esa época había mucha maldad y los hombres practicaban la maldad y el pecado, pero Enoc no se dejó contaminar por esa maldad y por ese pecado. El alma de Enoc fue envuelta a la instrucción de Yahweh en conocimiento y en entendimiento, es decir, la mente de Enoc estaba totalmente pura y Enoc andaba en perfección de pensamiento, tenía la mente de Cristo Enoc. Se retiró de los hijos de los hombres y después de muchos días y muchos años de orar en su casa, en su cámara, le apareció un Malahat de Yahweh, o sea, un ángel, porque Malahat en hebreo es Yahweh, y le llamó, mejor dicho, Malahat en hebreo es ángel, Malahat en hebreo es ángel, y le llamó el ángel en nombre de Dios y le dijo, Enoc, y Enoc respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, levántate, ve y enséñale a los hijos de los hombres el camino de Yahweh, o sea, el camino de Jehová, a los hijos de los hombres. Y Enoc obedeció. Todos los hijos de los hombres se congregaron para aprender de Dios y Enoc los instruyó. Enoc les enseñó acerca de Dios. El Ruach del Todopoderoso, o sea, el Espíritu de Dios estaba en Enoc, el Espíritu de Elohim, de Dios Todopoderoso estaba en Enoc, y Enoc enseñó a todos los hijos de los hombres la sabiduría de Dios y sus caminos, y les enseñó cómo comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fue así como los hijos de los hombres sirvieron a Yahweh, a Dios Todopoderoso, en los días de Enoc. Claro que aprendieron solo aquellos los que quisieron aprender de Enoc. Aquellos que quisieron ser alumnos de Enoc fueron los que cambiaron su forma de proceder, porque en ese entonces había muchos que desobedecieron también la palabra de Dios. Duró Enoc 243 años enseñando a los hombres y luego decidió apartarse para estar en presencia de Dios. Duró muchos años enseñándole y nunca se fatigó y siempre enseñaba con amor. Pero no se ocultó de la gente completamente. Duró 243 años enseñándole y luego decidió apartarse. Pero al apartarse no decidió apartarse completamente de la gente, sino que se mantuvo lejos de los hijos de los hombres, primero por 3 días y luego aparecía un día para enseñarle. Luego inició a estar en comunión con Dios 6 días y aparecía un día. Posteriormente decidió hacerlo 30 días y solo un día aparecía. Así hasta que llegó a hacerlo un año. Cada año aparecía para enseñarles durante un día a los hijos de los hombres. La gente, queridos amigos, veía en el rostro de Enoc, veía a Dios. El rostro de Enoc brillaba como el sol y a Enoc le tenían miedo de las personas. Las personas veían que Enoc era un hombre consagrado, lleno del Espíritu de Dios. Un día Enoc estaba orando y un ángel le dijo que Dios demandaría para llevarlo al cielo, que Dios había decidido llevarlo al cielo. Fue entonces Enoc a enseñar a las personas, a los hijos de los hombres, y les anunció de que Dios se los llevaría. Pero un día de sábado estaba enseñando Enoc a la gente y luego fue traspuesto Enoc mediante un carruaje de ángeles en un torbellino. Carruaje de ángeles de fuego lo transportaron al cielo. Entonces miren, queridos amigos, que no fue traspuesto porque era un hombre de fe, era un hombre lleno del Espíritu de Dios y lleno de sabiduría. Enoc tenía gran conocimiento de Dios y del Todopoderoso. Enoc vivió en las sendas de Yahweh y no en las sendas malditas de los hombres. No vivió en los caminos de los hombres. Enoc cumplió la voluntad perfecta de Dios. Y de acuerdo a eso Dios lo traspuso para que le enseñara instrucción a los otros hijos en el cielo, en los otros mundos que Dios tiene. Ahora, ¿por qué fue traspuesto Enoc? ¿Por qué Dios lo traspuso? ¿Por qué no lo dejó para que siguiera enseñando a los hijos de los hombres? Para que ellos siguieran en perfección como él. La Biblia dice en Hebreos 11:5, por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Queridos amigos, Dios traspuso a Enoc
Elohim, Yahweh, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ordenó que los ángeles llevaran a Enoc, a Janot, al reino de los cielos, porque grande era la fe de Enoc. Enoc fue traspuesto por la fe, porque no alcanzó la perfección en Cristo, y porque no dio testimonio de haber agradado a Dios. En su vida, la vida de Enoc fue una vida de ejemplo. Vivió perfectamente, como dice la palabra de Dios, porque no era un hombre perfecto, recto, justo, honesto, apartado del mal, consagrado y lleno de sabiduría del cielo. Enoc también, además de tener fe y de ser perfecto, Enoc también fue profeta, y Enoc también condenó el pecado de la siguiente manera: para los hijos elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra prometida, pero para los impíos habrá maldición. Profetizó varias veces Enoc acerca del mundo. En Patriarcas y Profetas, en los testimonios, en la página 78 dice: en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en íntima comunión con Dios, íntima relación con Dios, y no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Miren, en medio de tanta maldad y peligro que había en ese mundo, Enoc tuvo una relación íntima con Dios. Dios era el mejor amigo de Enoc. Dios vivía en la mente de Enoc y Enoc vivía para Dios. Por eso Dios entonces lo traspuso, para que le siguiera enseñando el poder de Dios a los otros mundos, a los otros hombres o a los otros seres creados que Dios tiene en otros mundos. Por eso Dios lo traspuso, para que siguiera siendo un hombre de ejemplo en los otros mundos. Ahora, ¿cómo sabemos que no fue profeta? Porque algunas personas no saben que no fue profeta. ¿Cómo sabemos entonces que no fue profeta? Según la Biblia, en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: de eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc profetizó la segunda venida de Cristo para nuestro tiempo. Miren la experiencia que tuvo Enoc tan maravillosa. Fue un gran profeta de Dios y profetizó la segunda venida de Cristo. Y él dijo que Jesús vendría con gran poder y gran gloria, con toda la gloria del Padre y con millares y millares de ángeles. Anunció Enoc esto para su época. Y hoy en día sabemos esto, que en Apocalipsis dice que aquí que viene con las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Jesús vendrá con gran poder y gran gloria, y el mismo Enoc profetizó esto. Enoc era un profeta de Dios, era un hombre de Dios y un hombre lleno del Espíritu de Dios. Enoc también dijo: por causa de la injusticia se ha determinado juicio, por la brujería e hechicería que practican los hombres en la tierra, serán destruidos los impíos. En la época de Enoc había mucha hechicería y mucha brujería. Los hombres eran perversos y malos, y los hombres hacían cosas terribles, tanto que pervertían el curso natural de la humanidad. Hacían cruces genéticamente prohibidos, cruzaban animales y creaban genéticamente, manipulaban la genética tanto humana como de los animales. Había muchas maldades hasta entonces, y de esta manera Enoc condenó el pecado, porque Dios está en contra de eso, de pervertir la naturaleza humana. Y eso hacían en esa época, como también hoy en día hacen. Mucha manipulación genética. Enoc también dijo: mirad que él viene con multitud de ángeles para ejecutar juicio sobre todos los impíos, y aniquilará a los que hacen el mal, y castigará toda carne por sus obras malas, por palabras altaneras y duras que los malos han hablado contra Dios. Sucede que en la época de Enoc también había muchas personas que no quisieron escuchar la voz de Enoc y querían hacerle daño, y Enoc condenó el pecado de esas personas que eran impías y malas, que hacían maldad y que hablaban en contra de Dios, decían que no había Dios, así como hoy en día hay muchos que niegan la existencia de Dios.
Enoc dijo, el pecador morirá con el pecador, y el apóstata se hundirá con el apóstata, hablando de la apostasía. El apóstata o el que sigue al apóstata se hundirá en su apostasía. En la incredulidad se hundirá en incredulidad. Queridos amigos, Enoc fue un hombre de ejemplo para nosotros, un hombre perfecto, justo y recto, y un hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo vivió Enoc? Enoc vivió en santidad, en perfección, y entendió el concepto de la justificación claramente. Por eso entonces Dios decidió transportarlo al cielo para que le enseñara a los otros hijos en los otros mundos. ¿Cuál es el ejemplo de Enoc para nosotros? Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los hijos de la tierra. Esto lo dicen los testimonios en Patriarcas y Profetas, página 68. Queridos amigos, el ejemplo que tenemos de Enoc es que no fue un profeta perfecto, recto, y anduvo conforme a la voluntad de Dios. Y este debe ser el carácter nuestro hoy en día, en estos últimos tiempos. El carácter de los 144,000 debe ser perfecto, igual que el de Enoc. Y debemos andar en el Espíritu en estos días, queridos amigos, si queremos tener entonces el nombre de Dios en nuestra mente. Si queremos ser perfectos también, debemos andar en el Espíritu de Cristo. Entonces, el carácter perfecto de Enoc es el ejemplo típico para nosotros hoy en día, aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo. El carácter de los redimidos será perfecto como el de Enoc y como el de Job. ¿Qué promesa tenemos también nosotros hoy, queridos amigos, si le somos fieles a Dios? ¿Qué promesa tenemos si somos fieles en este mundo? Felices vosotros justos y elegidos, pues vuestra suerte será gloriosa, dijo Enoc, una de sus profecías. Los justos estarán a la luz del sol, y los elegidos en la luz de la vida eterna. Los días de su vida no tendrán fin, y los días de los santos serán innumerables y eternos. Esta es una promesa maravillosa que registró Enoc como profeta. Enoc anunció de que los días serán gloriosos para los redimidos y para aquellos que hayan sido fieles a Dios en esta tierra. Habrá paz para los justos en el nombre del Señor. Queridos amigos, existen muchas promesas para nosotros si le somos fieles a Dios en este mundo. Si tenemos el ejemplo de Enoc y tratamos de caminar con Dios como Él caminó, muy pronto entonces estaremos en el reino de los cielos igual que Enoc. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Queridos amigos, la verdadera promesa que tenemos nosotros hoy es la segunda venida de Cristo, y esta segunda venida de Cristo es la promesa bienaventurada y gloriosa que esperamos. Pero también tenemos una promesa de que cuando Cristo venga nos va a llevar a su reino si le somos fieles en este mundo. Es bueno saber que si le somos fieles a Dios en este mundo, si vivimos una vida como la de Enoc y una vida perfecta como la de Cristo, podremos entonces llegar al Padre Celestial. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la promesa que debemos conservar en nuestra vida, que muy pronto Cristo vendrá a esta tierra para llevarnos al reino de los cielos. Que Dios les bendiga.